El Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña, como un dato informativo, es uno de los textos que se estudiaban en los inicios de Alcohólicos Anónimos. Esto, pues no había literatura aún aprobada para comenzar el proceso de recuperación. Sin embargo, este texto fue de suma importancia para la recuperación de esos primeros alcohólicos. Las enseñanzas del Sermón de la Montaña contienen los preceptos verdaderos que conducirán al mundo fuera de un estado presente de inquietud y nos harán entrar en el sendero de rectitud, paz y prosperidad. En este sermón maravilloso, de belleza, solemnidad, sabiduría, justicia y santidad, se encuentra la divina construcción para el gobierno de un mundo utópico. Cuando mencionamos la palabra Dios, recordemos que es como cada quien lo conciba. No se hablará en vano cuando se exhorta al pueblo de que se conviertan en esclavos de la riqueza, la que tenían que abandonar al morir y entrar en otra fase. Este sermón fue dado por Jesús, quien sube a un monte para hablarle a una gran multitud que le seguía. En el sermón se habla sobre las bienaventuranzas en las cuales se muestra que la pobreza no es un bien, pero tampoco es un mal. Muestra que el hecho de ser pobres no representa nada para Dios, sino más bien es la pobreza espiritual la que realmente importa. Estas bienaventuranzas también hablan sobre la justicia, la santidad de Dios y su gracia. Jesús indica además que los hombres serán bendecidos si siguen con las enseñanzas de Dios. Les explica también a los hombres cómo se debe rezar el Padre Nuestro y la regla de oro. Y la regla de oro esencial para lograr entrar al reino de los cielos. Con este sermón, Jesús se encarga de recopilar todas las promesas que se le había hecho al pueblo elegido desde tiempos de Abraham, pero también las perfecciona, ordenándolas de manera correcta, refiriéndose no solamente a las riquezas terrenales, sino también al reino de los cielos. Jesús, siendo un carácter espiritual altamente desarrollado, estaba bien compenetrado con la ley cósmica. Él sabía que todas las cosas venían del arche, la esencia infinita del caos usada por Dios, el gran arquitecto, para la construcción de nuestro sistema solar y la que dio núcleo para todas las cosas. Uno que llegó a un grado espiritual tan grande, pudo sacar de esa misma esencia cosas que se hicieron necesarias. Y eso fue lo que él hizo cuando alimentó a las multitudes con los peces y los panes. Teniendo el núcleo a su alcance, le fue posible por medio de la energía de su poderosa voluntad y la fuerza de atracción de su amor, sacar la esencia primordial del caos para la multitud necesitada, que culminó en el milagro aparente de alimentar a los que tenían hambre. El desarrollo espiritual no se obtiene por la acumulación de riquezas, ni por el engrandecimiento material, sino por medio del esfuerzo individual de amor y servicio. Una vez que el individuo ha desenvuelto el crecimiento espiritual necesario, ningún poder en el mundo podrá estorbar el conocimiento relacionado con el valor y el uso que a él le corresponde. En el Sermón de la Montaña, Jesús señaló el camino del desarrollo de ese poder espiritual, pero habían muy pocos deseos de seguir sus instrucciones, cuyos resultados nunca fueron lo suficientemente rápidos para que las grandes masas lo asimilasen. Sin embargo, existen algunos que los han obtenido y cuando el buscador es sincero, esos que ya tienen la experiencia están ansiosos de prestarles la ayuda necesaria. Las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Dicen: y viendo la muchedumbre, subió a un monte, y sentándose, se acercó a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. El Sermón del Monte comienza con las 8 bienaventuranzas. Esta es, sin duda, una de las secciones más conocidas de la Biblia, aunque aquellas personas cuyo conocimiento de las Escrituras se limita a media docena de los capítulos más familiares, conoce de memoria las bienaventuranzas, casi nunca las comprenden, por desgracia, y generalmente las consideran como consejos hacia una perfección teórica, sin aplicación alguna en la vida diaria. Tal hecho se debe a una carencia completa de la clave espiritual. Las bienaventuranzas constituyen un hermoso poema en prosa de 8 versos, formado un armonioso, que es al mismo tiempo un resumen acabado de la enseñanza cristiana. Se considera más que una sinopsis espiritual que literaria, que recoge el espíritu de la enseñanza mejor que la letra. Resúmenes de esta índole son característicos del antiguo sistema oriental de tratar una cuestión religiosa o filosófica. Nos recuerda los 8 caminos del budismo, los 10 mandamientos de Moisés y otros compendios semejantes. Jesús se dedicó exclusivamente a enseñar principios generales, los cuales tenían siempre que ver con estados mentales, porque él sabía que cuando se piensa con rectitud, la conducta resulta asimismo recta, y por el contrario, cuando el pensamiento toma una dirección torcida, nada puede salir bien. A diferencia de otros grandes guías religiosos, Jesús no nos da instrucciones detalladas acerca de lo que debemos o no debemos de hacer. No nos manda comer o beber ciertas cosas, ni abstenernos de ellas. No nos ordena cumplir tales o cuales observancias rituales en determinados tiempos o estaciones. En realidad, todo su mensaje es antirritualista y antiformalista. Por eso fue intransigente en todo momento con el clero judío y su teoría de la salvación mediante las ceremonias verificadas en el templo. Es llegada la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre, pero ya llega la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre de espíritu y en verdad, pues tales son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Los fariseos, con su terrible y detallado código de requisitos externos, fueron los únicos contra quienes Jesús mostró una completa intolerancia. Un fariseo escrupuloso de aquel tiempo, la mayoría de ellos eran extremadamente estrictos, tenían que dar cumplimiento cada día a un sinnúmero de detalles exteriores para alcanzar conciencia de que habían satisfecho las exigencias de su Dios. Un rabí contemporáneo ha calculado el número de tales requisitos en unos 600, y es obvio que ningún ser humano podría llenar cumplidamente una responsabilidad semejante. La consecuencia natural sería que la víctima, sabiéndose siempre muy lejos del exacto cumplimiento de su deber, viviera perennemente bajo un código sentimiento de pecado. Ahora bien, creerse pecador equivale prácticamente a ser pecador en todas las consecuencias que se derivan de tal condición. La ética de Jesús contrasta con todo esto. Su objeto es precisamente liberar al corazón de poner su confianza en cosas externas, sea para lograr recompensas temporales o para alcanzar la salvación espiritual. Él quiere llevarnos a una actitud mental. No juzguéis y no seréis juzgado, porque con el juicio con el que juzgues seréis juzgado, y con la medida con la que midas serás medido. ¿Cómo ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? ¿O cómo osas decir a tu hermano: deja que te quite la paja del ojo, teniendo tú una viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo, y entonces verás de quitar la paja del ojo de tu hermano. Esta sección del Sermón del Monte consta de 5 versos cortos y solo unas 100 palabras, y sin embargo, no se exagera diciendo que es el documento más sorprendente que jamás se haya presentado a la humanidad.
En estos 5 versos se nos dice más acerca de la naturaleza del hombre, el significado de la vida, la importancia de la conducta, el arte de vivir, el secreto de la felicidad y del buen éxito, la manera de superar la adversidad, el acceso a Dios, la emancipación del alma y la salvación del mundo. Que lo que todos los filósofos y todos los teólogos y todos los sabios juntos nos han dicho, ¿por qué nos explica la gran ley? Es infinitamente más importante que un hombre, y especialmente un niño, comprenda el significado de estos 5 versos que ninguna otra cosa que se enseña en las escuelas y en las universidades. No hay nada en los cursos de estudios corrientes, no hay nada que se pueda aprender en las bibliotecas o los laboratorios que valga la millonésima parte de la enseñanza de estos versos. Si alguna vez fuese posible justificar el dicho fanático, quemen los demás libros porque todo está en este, se estaría haciendo mención de estos versos. No juzgues y no serás juzgado, porque con el juicio con el que juzgas serás juzgado y con la medida con la que midas serás medido. Si el hombre común comprendiese por un momento el significado de estas palabras y verdaderamente las creyese, de inmediato revolucionarían toda su vida de arriba abajo radicalmente. Su conducta diaria se transformaría por completo y él mismo cambiaría tanto que, en un tiempo relativamente corto, sus amigos más íntimos casi no lo conocerían. Tanto si fuese primer ministro como si fuese un hombre de la calle. Esta comprensión le cambiaría el mundo y, como la verdad es más contagiosa de lo que se puede imaginar, su metamorfosis transformaría el mundo también para muchos otros. Cada vez que leemos de nuevo el Sermón del Monte, en una actitud mental receptiva, nos asombramos de encontrar que las afirmaciones que contienen han sido, en la práctica, pasadas por alto por la mayoría de los cristianos o de los creyentes. Si no se supiese que es un hecho que estas palabras se oyen constantemente en público y son leídas en privado por millones de cristianos de todas clases, casi no se podría creer que esto fuera posible, porque las verdades expresadas aquí parecen no tener nada que ver con los motivos de su vida y su conducta diaria. Sin embargo, estas palabras expresan la ley de la vida, sencilla e inevitable, porque tal es la ley de la vida, tal como pensamos de otros, tal como hablamos de ellos, tal como nos portamos hacia ellos, así pensarán y hablarán de nosotros, y así se portarán con nosotros. Sea cual fuere nuestra conducta, inevitablemente nos será devuelta. Todo lo que hacemos a otros, tarde o temprano, aquí o allí, alguien nos lo hará. Lo bueno que hacemos se nos devolverá en el mismo grado, y lo malo que le hacemos a otro de la misma manera se nos devolverá también. Esto no quiere decir que de ninguna manera que las personas a quienes tratamos bien o mal sean las mismas que nos devuelvan mañana la acción. Casi nunca ocurre así, pero lo que ocurre es que en otro momento, tal vez años después, en otro lugar lejano, alguien que no sabe nada de la acción anterior nos la pagará con la misma moneda. Por cada palabra áspera que decimos a otra persona o de otra persona, tal palabra se nos dirá o se dirá de nosotros. Por cada vez que defraudemos, seremos defraudados. Por cada vez que engañemos, seremos engañados. Por cada mentira que digamos, se nos mentirá también. Por cada vez que descuidemos un deber, por cada evasión de una responsabilidad, cada abuso de autoridad sobre otras personas, estaremos haciendo algo por lo cual, inevitablemente, se nos pagará haciéndonos sufrir una herida igual. Con la herida que midas, serás medido. ¿No es evidente que, si la gente se diera cuenta de todo ello, de que es literalmente cierto, esto influiría su conducta en forma más profunda? No habría más en la práctica tal comprensión para hacer disminuir los crímenes y elevar el nivel moral de toda la comunidad, que todas las leyes elaboradas por los parlamentos o por los castigos impuestos por jueces y magistrados. La gente tiende a pensar, especialmente cuando la tentación es muy fuerte, que probablemente podrán escaparse de la ley del país, escaparse del alguacil o deslizarse de las manos de las autoridades de cualquier otra manera. Esperan que los individuos les perdonen o que no puedan vengarse o que todo se olvide con el tiempo.
o mejor aún, que nunca se descubra la falta. Sin embargo, si comprendiese que la ley de la retribución es una ley cósmica, tan impersonal e inmutable como la ley de la gravedad, que no considera personas ni respeta instituciones, una ley sin rencor y sin piedad, reflexionarían más antes de tratar injustamente a sus prójimos. La ley de la gravedad nunca duerme, nunca está desprevenida, nunca se cansa. No es compasiva ni vengativa, y nadie pudiese evadirla o engatusarla o sobornarla, y nadie podría imaginar que pudiese evadirla. La gente lo acepta como algo inevitable e ineludible y se comporta de acuerdo a ello. La ley de la retribución es tan inmutable como la ley de la gravedad. Tarde o temprano, el agua se encuentra a su nivel y el trato que les damos a otros se nos devuelve. Algunas personas, al oír la explicación de la ley de la retribución, han puesto en objeción diciendo que esta ley es de origen budista o indiosano. Es verdad que esta ley es enseñanza para muchos y hace bien enseñarla porque es la ley de la naturaleza. Es verdad también que esta ley se comprende mejor en los países orientales y en algunas otras etnias. Lo que continúa diciendo el Sermón de la Montaña es lo siguiente: no deis las cosas santas a los perros, ni arrojéis vuestras perlas a los puercos, no sea que las pisoteen con sus pies y revolviéndose las destrocen. La inteligencia es un factor del mensaje de este sermón, tan esencial como el amor. Dios es amor, pero Dios es también la inteligencia infinita, y a menos que estas dos cualidades estén en equilibrio en nuestra vida, no logramos la sabiduría, porque la sabiduría es la fusión perfecta entre la inteligencia y el amor. El amor sin la inteligencia puede hacer involuntariamente mucho daño. El niño mimado es un ejemplo de ello, y la inteligencia sin el amor puede resultar crueldad refinada. Toda actividad verdaderamente ha de expresar la sabiduría, porque el celo sin la discreción es propiamente perverso. Suele suceder que las personas que por primera vez ven los horizontes infinitos de la verdad y así se liberan de alguna dificultad penosa, se exaltan tanto de alegría que acuden a todas partes derramando a otros las noticias de su descubrimiento y probablemente solicitándose que se acepten también la verdad. Esta actitud es totalmente comprensible porque el amor no desea más que compartir su bien. Sin embargo, es muy imprudente el hecho de que esta aceptación de la verdad implica, como hemos visto, el abandono de todos los valores viejos. Y después de todo, esto es un sacrificio tremendo que no se debe esperar de cualquier persona. Y en todo caso, no puede suceder sino cuando uno está espiritualmente preparado para el cambio. Si esta verdad se le presenta de una manera atractiva, el que está listo se alegrará de aceptarla. Si no lo está, ninguna discusión intelectual o argumento alguno lo hará aceptarla. No confiemos en nuestro propio juicio para decidir quién está listo para recibir la verdad y quién no lo está. Más bien dejémonos guiar por el Espíritu Santo. La mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia cuando hemos caído en una cuenta de la idea espiritual y lo que significa, de obedecer al impulso natural de comunicar lo que se nos ha revelado a algunos de nuestros amigos, a quienes creemos que podemos persuadir fácilmente y nos hemos encontrado que, en la mayoría de los casos, se niegan por completo a recibirla. En cambio, algunas personas, a quienes consideramos poco desarrolladas espiritualmente, se muestran muy receptivas y emprenden con éxito la transformación de su vida según el nuevo conocimiento. Si oramos regularmente todos los días pidiendo sabiduría, inteligencia y nuevas oportunidades de servir, las personas adecuadas se presentarán sin que las busquemos, y nosotros iremos a ellos. Y una ocasión conveniente se presentará para introducir el asunto. Mientras no estemos seguros de que sea prudente hablar de la verdad, abstengámonos de hacerlo. En lugar de ello, oremos en silencio pidiendo que se nos guíe y dejemos el asunto en manos de Dios. Algunas veces no ocurre nada. No se presenta ninguna oportunidad mientras estamos con nuestro amigo, lo cual quiere decir que no ha llegado la hora y que nuestros esfuerzos no habrían servido de nada. Muchas veces, sin embargo,
una ocasión obvia se presenta en la conversación o algún incidente externo brinda el pretexto para introducir el asunto. Y se ha comprobado algún despertar sorprendente y agradable que surgió de esta manera. Sobre todo, abstengámonos de obligar a las personas con quienes vivimos o con quienes trabajamos a considerar la cuestión de la verdad, especialmente en casa. Es fácil que nos convirtamos en un fastidio tratando de forzar con nuestras ideas a personas que no pueden apreciarlas, pues aún no están preparadas. Como nuestros familiares y nuestros socios tienen que vernos frecuentemente, no es prudente importunarlos o irritarlos. Démonos cuenta de ello. Al no haber experimentado nuestro despertar personal, no puede ver la cosa como nosotros la vemos, y que lo que ellos ven es otra cosa. También es posible que todavía no tengamos el arte de explicar nuestras ideas de la mejor manera posible. Finalmente, es bueno recordar que los que nos rodean tendrán constantemente la oportunidad de examinar nuestra conducta personal. Conocerán a fondo nuestras faltas y flaquezas, y que si hablamos demasiado o indiscretamente de valores espirituales, ellos esperarán de nuestra parte una demostración más grande que al principio podamos hacer. Y no tendrán que ser superiores a la mayoría de los seres humanos para no señalar algunas veces, en el momento más importuno, aquellos actos que nos contradicen en nuestras palabras. En otras palabras, apresurarse despacio es el lema. Obrar con un ardor imprudente y adquirir la reputación de ser tonto o molesto no es un modo correcto de propagar la verdad. El modo más rápido de hacerlo es vivir la vida uno mismo. Entonces, los que nos rodean notarán el cambio en nosotros y en cuanto se den cuenta de que han mejorado nuestra salud, que hay más prosperidad en nuestras vidas y que en nuestro rostro brilla la felicidad, vendrán espontáneamente pidiéndonos que compartamos con ellos el secreto. No habrá que persuadirlos de que beban en las aguas de la vida. Cuando tengamos deseos de presentar la verdad a cierta persona o a cierto grupo, conviene prepararnos mentalmente durante algunos días. Pidamos la inteligencia y el amor que nos ayuden a superar toda impaciencia y hacer frente al ridículo y a la falta de afabilidad. Y sobre todo, roguemos que esa sabiduría que combina el amor y la inteligencia nos inspire. Afirmemos que la acción de Dios nos haga decir la palabra justa en el momento oportuno y que al mismo tiempo se nos escuchan guiados por las mismas cualidades divinas. No nos permitamos ocuparnos en modo alguno de los resultados que puedan seguir a la discusión. Hablemos según la verdad y dejémosla obrar. A menudo nos sorprendemos unos días después de la eficacia de esta preparación espiritual. El Sermón de la Montaña es una de las tantas enseñanzas que Jesús puede resumir de forma tan sencilla en tres aspectos de suma importancia: las bienaventuranzas, el Padre Nuestro y la conocida regla de oro. En el caso de las bienaventuranzas, Jesús habla sobre la manera de los creyentes pueden llegar a alcanzar la felicidad. Menciona además que los hombres deben siempre de seguir los mandamientos de Dios y que la ley también debe de ser mejor interpretada, especialmente en el aspecto relacionado con el amor al prójimo. Les enseña la forma correcta en la que deben de rezar el Padre Nuestro, y de hecho este acto es considerado como el único momento en el que Jesús enseña a sus seguidores cómo establecer una comunicación directa con Dios. Por último, les enseña la regla de oro, un mandamiento que puede ser pasado por alto en muchas ocasiones, pero que resulta de ser de suma importancia. Trata a los demás como quieren ser tratados. La estructura de este importante sermón puede ser resumida de la siguiente manera. Número 1. La narrativa introductoria. En este paso se narra cómo una gran multitud se encontraba siguiendo a Jesús, quien al ver la situación decide subir a un monte para dar un discurso. Es en esta parte del sermón en donde Jesús les dice las bienaventuranzas. Posteriormente, Jesús utiliza la metáfora de la sal y de la luz como un tipo de introducción para empezar con la siguiente estructura. Número 2. La siguiente estructura se puede observar a partir del discurso relacionado con la oración, con la limosna y el ayuno. En esta parte se condenan a aquellas personas que hacen actos prohibidos para lograr obtener la aprobación de los demás. En este discurso es donde se encuentra el Padre Nuestro y habla también sobre la divina providencia.
Y número 3, el discurso trata sobre los errores de hacer juicios sobre las demás personas antes de juzgarse a uno mismo. Las bienaventuranzas son promesas que sostienen la esperanza y nos anuncian bendiciones y recompensas. Finalizamos con esta frase de San Agustín: ¿cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busquen para que viva mi alma, porque mi cuerpo y mi alma viven en ti. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que haya sido de mucho beneficio este artículo espiritual para tu recuperación. No olvides suscribirte y compartir estos videos con tus compañeros y compañeras de agrupación, para que de esta manera estemos más informados. Un fuerte abrazo, felices 24 horas y hasta la próxima.